Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Silvia Diaram desde acá, cerquita de las faldas del Xinantecatl y aquí en Intelectua. Amigos, espero que hayan tenido un tiempecito para ver el video que grabamos ayer como conferencia internacional Wilmer Giacomo y yo. Hicimos varias reflexiones que espero hayan estado ustedes eh, siguiendo paso a paso lo que íbamos comentando, porque había muchas cosas que comentar y muchas otras se quedaron fuera de cuadro porque literalmente no da tiempo. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un video más esta semana para que sigamos comentando muchas cosas que eh, había necesidad de comentar y que no pudimos. Bueno, voy a hacerles una relatoría de la conferencia mañanera el día de hoy porque les dije que iba a cambiar el formato. Entonces vamos a ver lo que sucedió el día de hoy. Hoy se cumplen 48 años, hoy 10 de junio, de todas esas, ¿qué podemos decirles, amigos? Masacres y abusos que hubo en 1971. Es decir, los que vivimos México 68, yo era muy chiquita, y luego por esas razones nosotros salimos de radicar en la capital, en Tenochtitlan, y vinimos a vivir a la ciudad de Toluca. Acá estaban las cosas muy tranquilas para esos años de 1971. Sin embargo, todo lo que ahora el señor presidente está organizando y pues dejándonos saber que va a hacer junto con el gabinete a quienes les correspondan acerca de abrir esos espacios de tortura que había en México y en los que fueron puestos cientos de mexicanos y mexicanas, en donde desaparecieron otros tantos, en donde se les torturó. De verdad que es otro capítulo de la historia de México que nos sume en esos excesos de impunidad que siempre ha tenido nuestro país, por desgracia. Entonces, el señor presidente dijo que ahora hay una política con principios y se van a mantener para eliminar la tortura y la desaparición de opositores, porque definitivamente la masacre que hubo en el 68 de tantos estudiantes y de tantas personas que estuvieron involucrados en ello y las desapariciones forzadas y las torturas de 1971 fueron debidas a la oposición, es decir, a oponerse a los designios que pretendían los gobiernos. En 1968 estaba como presidente Gustavo Díaz Ordaz y en el 71 estaba el que fue su mano derecha, Luis Echeverría. Luis Echeverría fue, recuerden ustedes, que se trató de enjuiciarlo y de condenarlo. Se le sujetó a que tuviera 3 años de arresto domiciliario y finalmente, ya sabemos, los corruptos jueces lo dejaron en libertad y sin cargos algunos. Sin cargos de conciencia porque el tipo era de lo más cínico y pasó a la historia, al basurero de la historia, como uno de tantos. Entonces, para el 2021 se pretenden abrir los inmuebles que fueron parte de la Guerra Sucia de México. Hoy se hace un memorial en la colonia Romita que se le va a llamar el Circular de Morelia y se va a documentar todo lo que sucedió con la Brigada Blanca.
Después vamos a hablar de la Brigada Blanca en otro video, amigos. Se pretende recoger los testimonios, habilitar los sótanos con el memorial virtual, archivos de la represión y documentos del Archivo General de la Nación. Allí en esos sótanos hubo desaparición forzada y se pretende formar una galería con fotografías de donaciones de los familiares y de los que sobrevivieron a todo esto. También se pretende abrir, como ya lo había mencionado el señor presidente, el sótano de la Secretaría de Gobernación. Amigos, yo aquí quiero hacer una pausa. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Gobernación haya tenido sótanos para castigar a los gobernadores y para castigar a los políticos? ¿Cómo? O sea, ¿a qué estaban sujetos? Digo, no los excuso, no los disculpo, pero si no hacían lo que el presidente quería, ¿qué era lo que sucedía ahí? Eso tenemos que saberlo y tenemos que darlo a conocer para que no se vuelva a caer en lo mismo. Qué bueno que el señor presidente está haciendo esto. Yo le soy honesta, le soy bien sincera. Jamás me imaginé que en la Secretaría de Gobernación hubiese un sótano para castigar gente. Se supone que es un lugar en donde, no el sótano me refiero, sino a la Secretaría de Gobernación, en donde se llega a acuerdos políticos, pero no bajo castigo y no bajo tortura. En fin, amigos, yo se los dejo a que ustedes lo reflexionen y que me escriban sus opiniones, como siempre. El segundo punto que se tocó fue con respecto a los aranceles y para esto habló Marcelo Ebrard. Los puntos sobresalientes en la relación bilateral México-Estados Unidos es que se había sometido, bueno, yo digo sometido, pero Marcelo Ebrard ocupó la palabra subordinación, se había subordinado la relación comercial a la relación de los migrantes, es decir, al punto de que se tiene en México con relación a los migrantes. Y la labor de la comisión que fue a Estados Unidos a hablar a Washington por México fue separar definitivamente la migración de lo comercial. Lo que yo les había dicho, amigos, están castigando a México porque México es la pasarela por donde tienen que transitar los migrantes. Pues no se vale, no se vale. Bueno, afortunadamente Marcelo Ebrard dice que logró separar en cada mesa las dos discusiones, más sin embargo, ya saben, yo se los dije, no quise hacer aguafiestas el viernes por la tarde, pero se los dije, no podemos confiar en las altas y bajas hormonales que tiene Donald Trump. Con todo esto se llegó, es decir, Marcelo Ebrard y la Comisión Mexicana llegaron a Washington y les pusieron un ultimátum sobre la mesa. Entonces, el ultimátum fue aclararle a México que se habían llegado hasta Estados Unidos 140,000 personas durante el mes de mayo, es decir, 140,000 migrantes a los que se les tenía que revisar los documentos para ver si pueden quedarse en Estados Unidos bajo asilo político. Pero, ¿qué tiene que ver la migración con aplicar tarifas a México? Bueno, pues es una venganza, es un berrinchito, ya saben, de Donald Trump. Por eso existe un tratado, amigos, por eso hay un tratado en el que no se pueden violar este tipo de cosas. Sin embargo, ya sabemos que Trump se pasa por donde quiere los tratados y lo que yo les he dicho desde hace mucho. Donald Trump es un
individuo que no tiene palabra, jamás ha cumplido su palabra y no la cumplirá. Entonces tenemos que estar muy atentos a todo esto. Pero si se aplican estos aranceles, quiere decir que se está violando el tratado y entonces se deshace el tratado. Habría, si esto hubiese llegado a suceder, fíjense qué importante fue que nos uniéramos todos para apoyar al señor presidente y para apoyar a la comisión que fue a Washington. Se hubiese disparado el incremento del IVA en un 10%, de lo que ya lo tenemos, que estamos hasta acá del IVA, y todavía imagínense aumentarlo en 10%, pues yo creo que era demasiado abuso por parte de Donald Trump. Entonces, amigos, esto afortunadamente no llegó a lo que Donald Trump pretendía. Sin embargo, tenemos que estar atentos porque en cualquier momento a este señor no se le va a ocurrir a lo mejor lo de los aranceles, porque ya vio que también va a perjudicar mucho a sus compatriotas. Más sin embargo, se le puede ocurrir otra cosa, porque para joder al prójimo y para joderse a México, para eso sí está bueno Donald Trump. Acuérdense que es anti-mexicanos y anti-migrantes y anti todo lo que sea progreso de otros países. Aparte de eso, el desempleo se hubiera disparado en 1.200.000 según las cifras, y el PIB nos hubiera dado al traste todo también. Habría una crisis económica para nuestra población, pero les repito, logró separar esta comisión los temas de migración y comercio. Era la única manera que tenía Estados Unidos para obligarnos a firmar un documento en el que se declaraba México como tercer país seguro, o sea, país para asilo. Situación que el señor presidente dijo: yo no firmo eso, y se lo dijo bien claro a Marcelo Ebrard: tienes que negociarlo y tienes que lograrlo, porque yo no voy a firmar ningún tipo de documento en ese sentido que Donald Trump esté exigiéndole a México. La Guardia Nacional cubrirá el territorio en la frontera, es decir, cubrirá todo el territorio, porque eso ya es algo que se tenía planeado. Aquí no tiene nada que ver Donald Trump ni sus exigencias, y eso lo dejó bien claro Marcelo Ebrard hoy en la mañana. No tiene nada que ver con Donald Trump, porque ya es un acuerdo que se tenía para que la Guardia Nacional cubra todo México y por consiguiente también la frontera sur. Sin embargo, esto pues va a tener un poquito de agilidad, porque es necesario que se frene la migración. Lo que aclaró también Marcelo Ebrard, y eso es, amigos, esto tienen que entenderlo nuestros queridos centroamericanos, sudamericanos, caribeños, tienen que entenderlo, por favor. No se va a permitir, como no se permite en ningún otro país, el tránsito de personas que no se registren en la frontera, a las que no se les tenga un control para saber su nombre, el número de su pasaporte, etcétera. No se va a permitir, y eso es algo que tiene que quedar bien claro. Yo, por ejemplo, si quiero ir a Estados Unidos, tengo que dejar un registro de mi paso a Estados Unidos. Si este registro no se lleva a cabo, entonces quiere decir que estoy ingresando a Estados Unidos de manera ilegal, como lo haría si me fuera a Alemania, a Suecia, a cualquier otro país. Es decir, debe quedar un registro de quién entra al país, porque acuérdense tanto problema que hay en contra de los migrantes al paso por este país. Entonces debe hacerse ese registro. Las personas que crucen no serán criminalizadas, pero todos deben seguir estos pasos, es decir, registrarse, y no pasarán por nuestro país si no es así.
La ley 235 que se hizo bajo el gobierno de Obama se aplica porque hay saturación de personas, por eso se quejan tanto. Es decir, esta ley 235 la impuso el gobierno de Obama, no la impuso el gobierno de Trump. Y hay 10,000 en proceso, 10,000 personas en proceso que no se van a deportar porque se va a respetar su derecho al asilo y se permite quedarse en México hasta que logren su proceso, y si no, se deportarán a sus países. Mientras tanto, van a permanecer en México, se les va a dar trabajo, se les va a dar alimento, se les va a dar servicio de salud a todos ellos. Es necesario que al hacer estas regulaciones en la frontera sur, bajen y se logren estabilizar los números para las personas que pueden ingresar a Estados Unidos. Obviamente, Donald Trump dice que él quiere 0 migrantes. De cualquier país, 0 migrantes. Pero se van a continuar las pláticas para que haya responsabilidad de asilo entre ambos países. Y para esto aclaró muy bien Marcelo Ebrard que tiene que intervenir ACMUR. Vamos a hablar de ACMUR un poco más en otro video, amigos. Entonces, para esta relación de ACMUR tendrá que haber pláticas con Panamá, con Guatemala y con Brasil, es decir, pláticas por región. ¿Por qué? Porque no es justo que a México se le castigue mientras Brasil sigue permitiendo la entrada de africanos que tienen que cruzar. Imagínense ustedes, imagínense nada más, venir desde aquí, desde África, cruzan a América, llegando a Brasil, y de aquí tienen que subir con tanto peligro que hay para cruzar por Centroamérica hasta llegar a México, donde esta frontera es sumamente peligrosa, y luego cruzar hasta esta parte de aquí. Amigos, es demasiado lo que tiene que recorrer toda la gente que viene de África. Y si lo están haciendo es porque en sus países de origen hay pobreza, hay abuso, hay desaparición forzada, igual que en México. Es decir, no nada más los países de África y de Sudamérica están padeciendo, nosotros lo padecemos de igual manera. A los ciudadanos comunes y corrientes nos sucede también lo mismo. En este país no son ustedes por ser migrantes. En este país le sucede a todo el mundo. Entonces, amigos, por favor, piensen también por la situación en la que estamos pasando todos los mexicanos, en la situación en la que está el señor presidente Andrés Manuel y en la situación en la que está Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, con esa postura tan inhumana y dura y de roca que tiene Donald Trump. Bueno, amén de que también todo su gobierno es por el estilo. Sin embargo, las pláticas han suavizado mucho las relaciones. Se va a hacer una revisión a todo esto dentro de 45 días para ver si México está haciendo lo suyo y para ver si han disminuido el ingreso de documentos para solicitar asilo en Estados Unidos. Estados Unidos lo que pretende es que México se haga responsable de todas estas personas. Pero por favor, si nosotros somos un país ya demasiado castigado por culpa de Donald Trump y porque no endurece ¿por qué no endurece sus políticas para que dejen de drogarse sus ciudadanos? ¿Por qué no endurece sus políticas para implementar programas de educación en contra de la drogadicción? A ver, ¿por qué no las endurece? ¿Y por qué tiene que estar fastidiando a México? Es lo que todos nos preguntamos acá y yo se lo cuestiono ahorita directamente. Entonces, se supone que en el plan que se hizo el 18 de diciembre de 2018, se pretende un desarrollo integral con apoyo de Alemania y de otros países.
Y también Estados Unidos ofreció tanto dinero para México como para Centroamérica. Dinero que aún no vemos claro. Yo ya se los había comentado en otro video. En conclusión, Marcelo Ebrard dijo lo siguiente: no hay amenaza de tarifas, es decir, de aranceles. Se separó la economía de la migración, temas completamente diferentes que no tenían nada que ver una cosa con la otra, y esto lo hemos estado viendo en diferentes videos. Y se necesita convencer al gobierno de Estados Unidos que nuestra propuesta es la mejor para persuadir de evitar los aranceles y de persuadir a que la migración se frene desde sus países de origen, ayudando a la economía y ayudando al desarrollo de Centroamérica y de otros países de Sudamérica. Es la primera vez que no se aplican los aranceles en la historia de México. Yo les quiero poner un ejemplo. Imagínense al pusilánime de Peña Nieto ante esto. Imagínense que hubiera ido Videgaray para allá. No, pues Videgaray hubiera hecho, pues quédense con la mitad del territorio. Al fin y al cabo ya tienen el petróleo, ya tienen la luz, ya tienen lo que se les da la gana a Estados Unidos. Pues de una vez cómanse la mitad del territorio y nos dejamos de tonterías. Y acá en el resto de México que se queden los migrantes. Nada más imagínense la postura de ese par de inútiles que tuvimos durante 6 años el sexenio anterior. ¡Qué vergüenza! ¿Qué hubieran dicho? Nada más piénsenle, amigos. Ahora bien, hay que demostrar que se tiene razón para estos acuerdos, para este plan, porque en abril, según las cifras, llegaron 110,000 migrantes y en mayo 140,000. O sea que son bastantes personas las que están pidiendo asilo. Pero aquí aclaró muy bien Marcelo Ebrard. Acuérdense que yo hice un video ayer en donde se estaba comentando que Trump decía y afirmaba que México estaba prácticamente obligado a comprar maquinaria agrícola. Aquí lo dijo Marcelo Ebrard, no hay ningún acuerdo. Una más de las mentiras de Donald Trump. Anótenselas, amigos, una más de las mentiras de Donald Trump. ¿Cuántas llevamos? Bastantitas, ya como un costalito o 2 costales, un costal por año, ¿no? El impacto de la tarifa ahora es del 5%, pero se frenó, no hay más. Y lo importante de esto del término agrícola que está manejando Donald Trump, según Marcelo Ebrard, son los granos. Es decir, que piensa él que está Donald Trump basándose en eso, en los granos, pero no sabe en realidad a qué se refiere. ¿A qué se comprometió Estados Unidos? Pues a no aplicar las tarifas, y México en sí no pidió nada para sí mismo. Amigos, observen este súper detalle de la presidencia. No se pidió nada para sí mismo, pero sí se pide para Centroamérica que se hagan estos programas para beneficiar a los migrantes, es decir, que se frene la migración y que se implementen los programas que México está proponiendo. Estados Unidos reitera que apoyará los objetivos del desarrollo en Centroamérica. México y Estados Unidos liderarán los planes de desarrollo en casa, es decir, en cada país de origen. El único compromiso de Estados Unidos en todo el mundo es el que se acaba de llegar ahora para el desarrollo de Centroamérica. Quieren que no haya migrantes, ningún migrante a Estados Unidos, y se propone manejar 5 meses para la disminución de la migración. Ojalá que así sea, ojalá que sí se logre.
Se planteará a los demás países el diálogo, es decir, a Brasil, a Panamá, que son los que permiten la entrada de africanos, entonces para que se solidaricen con México y observen que nos están responsabilizando con tarifas. Se pretende que el plan de desarrollo se analice antes de 90 días, esa es la propuesta que hizo el señor presidente hoy en la mañana hablando con Donald Trump, y se dará respaldo a las personas de México. No hay contracción económica, y lo que México propone tiene validez. La campaña de Trump está basada, es decir, la campaña ahorita en sus próximas elecciones está basada única y exclusivamente en fregar y en frenar la migración. Ese es su objetivo, porque ya saben que se quiere reelegir. Si hay éxito en el flujo para reducir a los migrantes, se van a detener en sus países. Ahora bien, quiero dejar esto hasta aquí para no hacer más largo el video, y voy a hacer otro video que atañe a esta nuevo tema que quiero tocar con todos ustedes. Amigos, por lo pronto los dejo en este video desde Intelectua, acá cerquita en las faldas del Xinantecatl, y nos vemos en un siguiente video para tocar un tema muy interesante que es el de la gasolina en México. Gracias amigos, y nos vemos en un ratito más. Compartan y suscríbanse por favor.